Holocausto o la Segunda Guerra Mundial, y el Holocausto marcado dentro de la Segunda Guerra Mundial ha sido posiblemente no, con toda seguridad, la mayor catástrofe de destrucción de vidas humanas. Entre 60 y 73 millones de personas se calcula que murieron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. 60 las previsiones, los datos que tenemos más optimistas, 73 los más pesimistas. Más de 2,5 millones de polacos murieron en la Segunda Guerra Mundial, y más de entre 5,900 y 7 millones de judíos murieron en campos de exterminio, en guetos, en los barrancos, sin contar evidentemente aquellos que formaban parte de los ejércitos y que murieron en el campo de batalla. Eso es al margen de esa cifra. Y digo que contamos con una persona especial porque esta persona, Ania Clara Fuchs, Ania Orzowski, es una persona que ha sobrevivido, nacida después de la Primera Gran Guerra, después de la Revolución Rusa, una cantidad aproximada de 180.000 judíos que vivían en el gueto del Lvov, o que vivían en el Lvov, en la ciudad del Lvov. Apenas 300, y entre ellos Ania, han logrado sobrevivir. No voy a extenderme más, voy a contaros un poco cómo va a ser el acto. El acto después de esta breve introducción, vamos a asistir a la proyección de un documental en el que Ania va a tratar un poco de situarnos en ese contexto, y a partir de ahí pues empezaremos un pequeño diálogo entre ambos, y también daremos la posibilidad de que alguien del público pudiera hacernos alguna que otra pregunta sobre el hecho que vamos a tratar hoy. Por lo tanto, vamos a empezar, vamos a dar paso al documental, y después al acabarse, pues eso, empezaremos la charla entre ambos. Ya no digo que de niña, alguna nos ha comentado en el vídeo, nos ha hablado de esa maestra que con 5 años la reprendía, pues, que recuerda de esa etapa de chica, ya, ¿no? Poco antes de la llegada del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Si tiene algún recuerdo especial. Por cierto, también quería hacer una reflexión también en cuanto a algo que al final dio origen a todo esto, y era que había un antisemitismo que también hace referencia en este documental, en la propia población polaca. Un antisemitismo que no solamente estaba en Polonia, también estaba en otras zonas, sobre todo en Centro Europa, y era un antisemitismo que bebía ya no del antisemitismo religioso, que con el hecho de convertirse uno ya pasaba a ser aceptado, sino con un antisemitismo que buscaba la destrucción de la persona porque no había solución para ella. Con un antisemitismo más próximo al cientificismo y al ocultismo teosófico que no al antisemitismo que habíamos conocido, porque España también tuvo su historia antisemita. De aquí se expulsaron a los judíos, primero de Castilla, después de los territorios de las colonias. Pero bueno, a lo que vamos, yo creo que vamos a centrarnos más en el hecho, en Ania, vamos a centrarnos más en esa vivencia, que no hacer un recuerdo que al fin y al cabo sí nos haría reflexionar, pero que no es el momento y el tiempo tampoco nos lo permite. Entonces yo le pediría a Ania que nos contase esa vivencia que podía tener ella poco antes de la llegada del estallido de la guerra. ¿Cómo era tu vida como niña? ¿Cómo era mi vida? Yo era una muchacha de colegio. Yo no pude tener... Pero yo tenía una mamá y un papá y una abuela, y yo tenía la vida familiar, y yo creo que eso era lo único que yo tenía. Pero también porque estuve en un buen colegio y la gente yo estuve muy buena alumna. Una de las
hablando de eso, volviendo atrás, de la mujer que llegó a Israel después de ser tan antisemita, que se llamaba, me recuerdo hasta hoy, se llamaba Irena Shumska, y que ella era de mi grado, de mi clase, y después ella fue a Israel con 2 niños. Pues eso era la... Eso era la... Sí. Yo no sé por qué tanto antisemitismo. Será porque cuando ya la gente se daba cuenta que lo que poseían los judíos se lo pasaron a manos de no judíos, entonces estaban celosos. Estaban celosos porque, por ejemplo, nosotros, mi papá y mi mamá y yo tenía hermano y hermana que se fueron a Israel antes de la guerra. ¿Pero por qué se fueron a Israel? Porque fueron a la universidad que Tarnopol no poseía. Era una ciudad muy pequeña y no había universidad. Entonces mi hermano y mi hermana emigraron a Israel, no más bien en otra forma, solamente en esto. Y ellos se salvaron, pero después se murieron de todos modos, de una muerte normal que ellos también tenían. Pero nosotros éramos tres hermanos, yo era la última, y mi hermano y mi hermana mi hermano tenía para entonces 30 años, mi hermana tenía 24 años, y entonces ellos estaban en Israel, pero estaban muy mal situados, no tenían dinero, no tenían nada, pero fueron en lo que se llamaba kibbutz, que entonces se juntaban otra gente que era en la misma situación y que entonces los trabajaban en el campo y en esta forma sobrevivieron, pero se murieron. Mi hermano se murió de un ataque de corazón de solamente 65 años de edad. Mi hermana se murió recién, hace poco tiempo, que se murió de unos 70 y pico años. Yo soy la única fenómeno. Ania, yo creo que vamos a continuar, yo creo que vamos a irnos a la etapa en la cual, es de la etapa de la ocupación soviética. 17 de septiembre entran los rusos en Tarnopol, y ahí a la familia de Ania la expulsan de su casa porque, lógicamente, los rusos, como comentaba, vienen, pues, sus equipos tienen que ocupar casas y por lo tanto los sacan de su casa. ¿Cómo fue esa marcha, que fue donde se inicia el periplo de Ania, esa marcha de Tarnopol al Don? Nosotros alquilamos una carretilla, pero no había caballos, no era de caballos, ¿cómo se llamaba eso? Que iban no sé cómo se llamaban esas cosas, que llevaban cosas de mi casa a la furmanca, o ¿cómo se llamaba eso? Una carreta, era una carreta. Carreta, hombre. Entonces, pero cuando yo me di cuenta, fue simplemente cuando yo salí del colegio, frente de mis ojos estaba esa carreta, junto con todos no todos, porque no había sitio para todos, pero con generalmente muebles
y ¿cómo se llama? Y otras cosas que yo poseía y estaban en el piso, estaban en la calle, donde yo, frente de mi casa, frente de mi cuarto, frente de todo lo que yo poseía, estaba esa cosa. Y entonces fueron al BOF, es cuando se mudaron al BOF. ¿Por qué? Porque mi papá tenía una hermana, una tía, que estaba viviendo en el BOF. Y es allá, como se sabía ya, que los alemanes, que los rusos también, que los rusos ocupaban también casas y apartamentos de otra gente que no eran rusos, pero yo siempre decía, bueno, ellos necesitan vivir en alguna parte, y no me importó tanto, porque ya no había apego a las cosas, ya las cosas no tenían importancia. Lo que sí tenía importancia, pero todavía no sabíamos qué es lo que nos viene encima. Eso no se sabía, porque la cosa era... Y eso es lo que siempre han preguntado. Viendo yo el televisor con documentales de aquella época, uno de los documentales decía, ¿cómo es posible que millones de gente desaparecen sin que nadie se está dando cuenta? ¿Cómo es posible? Y es lo que precisamente digo en mi carta, que cómo es posible que tanta gente se va desapareciendo y sin que nadie se diera cuenta. Y estamos ya, por cierto, claro, hemos pasado ya a la etapa de ocupación alemana. O sea, la etapa de ocupación soviética, el recuerdo que tiene es que evidentemente la sacan de su casa, pero ahí tiene derecho a trabajar. Sí. Pero llegan los alemanes en julio del 41. 41. En julio del 41. Y ahí empiezan una primera acción, ¿no? Primera acción ya era en junio de aquel año. Ya recogían todos, o algunos, los que pudieron agarrar, algunos judíos. Yo eso sí que era medio cómico, aunque que es difícil hablar de eso ahora. Había una casita que no era terminada, pero que tenía 4 paredes, allá en el campo. No en el campo, en un sitio, en otro sitio. Y yo me metí en esta casita pensando que puede ser no me van a ver dentro de esa casita, y no me vieron. Pero yo por la ventana vi que ellos, los alemanes, los Gestapo, fueron allá en una casita, en una casa, y recogieron una muchacha que se la llevaron. Pero yo no me moví de aquel sitio. Yo dije, bueno, yo me voy a quedar escondida. Y así como me salvé, eso era el primer paso, como yo me salvé de esta cosa. Mi mamá, mi papá estaban en su cuarto, estaban en la casa, porque ya nos mudamos para otros sitios, para el gueto, y allá había gueto. Otra de las primeras acciones, también en el mes de julio, hacia finales del mes de julio del año 41, fue la denominada Días de Petlura. Por lo que yo pude ver, Petlura era un personaje ucraniano que había organizado diversos pogromos contra los judíos, y al final pues evidentemente había sido asesinado en su momento pues por un
se elige también por un judío. Porque la propia sociedad ucraniana era una sociedad con un tremendo antisemitismo. Sí, señor. Incluso más que la propia polaca. Sí, señor. Por polacos no eran antisemitas. Ellos no sabían lo que es antisemita. Eso solamente, eso después les han abriendo los ojos para que vean que los judíos tienen bienes y otros no, pero se olvidaron de qué forma consiguieron esos bienes, trabajando como burros. Yo, de muchacha, iba al colegio, pero después de la hora de volver del colegio, yo entonces ayudaba a mis padres en el almacén. Y hubo otra acción en la cual se libró por los pelos también, ¿no? Una acción, por lo que yo pude también leer o ver los otros documentales que tiene, en la cual también usted estaba en la fila para deportarla y se libró precisamente porque alguien la sacó de ahí. Eso es, simplemente no entendía hasta muchísimos años después de dónde, cómo es posible que simplemente un alemán que no me conocía excepto porque me daba la comida para los demás 11 muchachos que teníamos juntos trabajando, pero cómo yo iba a saber que ese señor me va a salvar, no iba a saber, no lo pude saber, pero la verdad es que yo pensaba escaparme en alguna forma, lo que hice después, un año después, cuando yo me monté en ese tren que estaba frente de mis ojos para ir a Dnepropetrovsk. Eso es un escape con una maleta, una muchacha de 22 años, con una maleta en la mano, y yo iba al tren, y ese tren iba al Dnepropetrovsk, y yo no estaba nada segura de nada, pero allí mismito yo me senté sobre la maleta, y estuve sentada 2 días sobre la maleta, y para llegar a Dnepropetrovsk, y el resto ya escribo, se sale en la carta que mi mamá ya lo escribió, pero ya entonces mi mamá no estaba viva ya. Bueno, usted se marcha del Lvov, se marcha a Dnepropetrovsk. Me costará decirlo siempre. No, Dniepro es fácil. Dniepro era río. Dniepro era el río. Y Petrovsk era Petrovsk, que sé yo cómo decirlo, no sé. Que por lo que podemos ver es una distancia de más de 1000 kilómetros. Hoy en día, yendo en coche, se tardaría en torno a 12 horas. Nos imaginamos el peligro que tuvo que pasar usted escapando en un tren en pleno frente de batalla durante estos días. No llegó directamente a Dnepropetrovsk, estuvo en el camino, se quedó en algún lado, o fue directa. No creo que yo me quedé en algún lado. Yo creo que ese tren me llevó derechita a Dnepropetrovsk. Porque yo tenía un guía, y ese guía, como ella dice allá yo digo en esta carta, que ese guía se llamaba Adam. Yo me recuerdo hasta hoy día, yo que no me recuerdo los nombres nunca, pero ese guía se llamaba Adam, y yo no lo pude encontrar después ni una sola vez. Pero ¿cómo es eso? Yo no me explico. Pero encontré otro muchacho que estaba sentada allá en el tren y me dije, bueno, o eso o nada. Pues yo era una muchacha de 22 años, pero con agallas, que bueno, pues, según lo que cuento, es completamente imposible pensar que yo no tenía accesos. Hemos pasado muy rápido lo que es la vida en el gueto, la muerte de sus padres en junio de su madre en enero
del 6 43. de enero de 1943. Unos días después la de su padre también. 14 de marzo. Con lo cual usted se queda sola en el Bof. Yo me quedo sola, excepto pensamiento que pueda hacerme encuentro con mis hermanos que estaban en Israel. Después de Dnipropetrovsk, usted vuelve a Lvov, ya cuando Lvov Está liberado de los está liberado de alemanes. los alemanes. Y allí trabaja en la oficina de correos, como también había trabajado en Dnipropetrovsk, ¿no? Bueno, sí, pero al principio creo que no fue eso. Al principio, ya sé lo que fue. Yo me encontré, eso sí que era raro. Yo tenía la dirección por carta de correo de mi hermano. ¿Cómo he llegado yo a escribir a ese hermano que estaba en Israel que no estaba correcto en la dirección, pero sí estaba más o menos admisible, que digo? Y a mí me llegó, y a mi hermano le llegó mi carta del Lvov. Y así él supo que yo estoy viva. Porque en aquella época no había manera de escribir cartas como hoy. Pero mi hermano me empezó a enviar cosas que yo pude usar vendiéndolos o vendiendo poco a poco, vamos a verlo, yo no me recuerdo, eso ya es un detalle que no puedo recordar. Pero la cosa es que yo tenía contacto ya con mi hermano. Y en el Lvov también tenía contacto con un primo mío que estaba en el ejército de Estados Unidos. Él estaba en Estados Unidos porque resulta que él le permitieron entrar al ejército en Estados Unidos sabiendo que él era judío, y eso era lo que ayudó a contactarme con la familia que estaba en Estados Unidos. Y así pero ellos no me pudieron ayudar a emigrar, nadie pudo ir, y hasta los ingleses. Y si el famoso barco que se llamaba Exodus, que puede ser, se recuerda, bastante bien se recuerda, ese Exodus se hundió con unos 600 personas que iban de puerto a puerto a ver. En aquella época, ya que estaban, ya después de alemanes, que estaban allá perdidos en el mar. Eso se conoce la historia, el famoso éxodo de un autor del libro Uri, él se llamaba Uri. Y él fue el ¿cómo se llama? Fue el autor del libro. Vamos a algo también, llega a Lvov y en Lvov conoce al que después sería su marido, ¿no? Pero eso era después, era muy poco, porque mi esposo, ya hoy él estaba muy enfermo. Y yo estaba, qué sé yo, lo que a mí me daba lástima, no otra cosa. A mí me daba lástima que ese señor, que después que sufrió, como un perfecto extraño, que sufrió una barbaridad y que yo no le puedo ayudar, pero yo sí le pude ayudar, porque ¿qué hice yo? Él estaba internado en el ¿cómo se llama?
Lo hizo. No Ayuda era a- tan fácil recordar. En la prisión, en la prisión de los alemanes, de los rusos. Y entonces yo conocía el idioma ruso. Y yo entonces fui allá y le dije la verdad, quién era ese señor, que no era don nadie de mí todavía. Pero yo tenía piedad, no era otra cosa, solamente piedad, poco a poco. No sé, no me recuerdo quizás por qué yo me casé con él y cómo es que me casé. No, porque no eran tiempos de amores, de románticas. No era tiempo para qué época. Yo tenía una maleta. Esa maleta me la robaron en el comisariado de rusos. Y entonces era todo lo que yo poseía. Y yo lo vendía poco a poco y de eso yo vivía. Pero eso era todo lo que yo he tenido. Ania Clara se transforma en Ania en el viaje de El Bófane Y eso eran los documentos falsos que a mí me llegaban. Y si yo le digo cómo sonaban los documentos, no lo va a creer porque era completamente idiota. Yo me dieron documentos de nombre Ania Drapalovna. Drapal en polaco es rascar. Pero, sí, pero Drapalovna, eso era, que importaba lo que era. Pero esos eran los documentos falsos que yo he tenido como polaca y no como Fuchs. Fuchs era imposible. Bueno, acaba la guerra, se casa con Stefan y se van a Francia. ¿Y por qué a Francia y no a Israel, que era donde estaba? Porque nos dejaban, es lo único que nos dejaban. Eso era, mire, para llegar a Venezuela, para mudarnos a Venezuela, en aquella época, teníamos que firmar un documento que no somos judíos. En aquel momento, aquel tiempo, todavía. Pero fuimos a Francia y yo empecé a trabajar y aparte de eso empecé a hablar francés. Y todo eso era ya pasado. No era tan pasado porque hasta hoy día yo lloro. Y parece mentira, pero puede ser que no es tan mentira, que yo todavía grito de noche. Pero ya no, pero al principio cuando yo me mudé con mi hijo, que ya era mayor, yo gritaba de noche, pero ya no. No, de vez en cuando. Pero últimamente quizás no. De vez en cuando se escucha un grito que es espeluznante. Y los perros se vuelven locos, nosotros saltamos de la cama y yo voy allá y ella... Tan tranquila, ¿no? Tan tranquila, sí. Bueno, el propio grito la despierta y ella no se recuerda porque no se recuerda. Algunas veces sí me recuerdo y otras veces no. María, yo creo que hemos asistido hoy pues a un... No es para menos, no es para que no me he vuelto loca y no yo. Pero mucha otra gente que no se ha vuelto loca. Yo tenía una tía política. Esa tía política era familia de Estados Unidos que emigraron antes de la guerra a Nueva York. Y esa señora tenía 2 hijos, pero estaba en Polonia. Y estaba en Polonia y estaba judía. Y entonces vinieron los alemanes. Cuando ella fue un día de trabajo,
y volví del trabajo a la casa suya. Allá no había gueto. Entonces se dio cuenta que los hijos no estaban mal. Esa señora nunca recuperó la noción, nunca recuperó la normalidad en su vida. Y se murió desde 90 y pico años, pero loca, completamente loca. No es para menos. No es para menos, efectivamente. Bueno, yo creo que podemos darle al auditorio, por si alguien quisiese, vamos a admitir como 2 o 3 preguntas, teniendo poco en cuenta, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención. Un auditorio muy grande, pero... A mí me gustaría hacerlo. Sí, sí. Si hay alguien más. Sí, sí. Ah,